Vamos a ver la grandeza y el tamaño de Dios a la medida que nosotros estemos cerca de Él. Entre más lejos estemos de Él, más pequeño podemos verlo, pensar que es nuestro Dios. Y entre más cerca, más intimidad tengamos con Él, vamos a ver, es un Dios grande, todopoderoso, y nos vamos a maravillar, ¿verdad? De la grandeza de nuestro Dios cada vez que lo vamos conociendo mejor. Y vamos a hablar de este tema del propósito de la oración. Cuando escuchamos la palabra oración, ¿qué es lo que a veces pensamos nosotros, verdad? Y la pregunta a veces que muchos, de repente, seres humanos a veces hacemos en relación a que, ¿por qué orar a Dios? Y la misma palabra dice que Dios conoce todas las cosas, ya de antes que le digamos, Él las conoce. Entonces, ¿por qué la pregunta es por qué orar a Dios? Y cuál es el propósito? Porque el que Dios creó la oración, y eso es lo que vamos a estar tratando de entender y aprender en esta noche, ¿verdad? Muchas personas no oran porque no conocen el propósito por el cual Dios creó la oración. Cuando no se conoce, ¿verdad?, el propósito de algo, se malusa, ¿verdad? O se tiene una visión no correcta, ni una dirección correcta del propósito. El propósito es la intención original por la cual algo fue creado. Se creó cualquier aparato eléctrico, ¿verdad? Con un propósito, ¿verdad? O cualquier otra cosa que se haya creado tiene un propósito. Así la oración tiene un propósito bien claro, bien definido. Y Dios creó la oración, ¿verdad? Y la creó con diferentes propósitos. Y hoy podemos aprender por qué es tan importante que nosotros hagamos de la oración un estilo de vida. Escuche bien. La oración para el cristiano debe de ser un estilo de vida. Veamos algunos de los propósitos principales, ¿verdad? Porque tiene muchos propósitos. Primer propósito, hermanos, es reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Uno, reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Génesis 1:26, palabra ahí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 volvió a decir, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces tenemos que a través de la oración nosotros podemos reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Los seres humanos, hermanos, fuimos creados para tener la naturaleza y el carácter moral de Dios. Óigalo, escúchelo bien. Y ahí está en Génesis, lo acabamos de leer. Los seres humanos fuimos creados para tener la naturaleza y el carácter moral de Dios. La manera de desarrollar esta imagen y este carácter de Dios es por medio de nuestra íntima comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Íntima relación. Ningún ser humano, hermanos, puede estar satisfecho hasta que no logre tener una comunión íntima con Dios. No va a haber satisfacción, ¿verdad? Si no tiene una íntima comunión con el Padre. Y por medio, hermanos, de la oración podemos reflejar su carácter, es su amor, su bondad, su misericordia, su santidad, su paz, su autoridad, su poder. Es a través de la oración, hermano. Es cuando usted se acerca al Señor, ¿verdad?
y se acerca con un corazón rendido a Dios. Y usted quiere llegar ahí a tener esa intimidad con el Señor a través de la oración y abrir su corazón al Señor. Si usted llega y no abre su corazón, usted no está teniendo intimidad, comunión con Dios. Usted tiene que decirle cómo usted se siente, cómo usted está, cuáles son sus temores, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus problemas. Pero al mismo tiempo, hermanos, cada uno anhela y desea ir creciendo, ir madurando, ir reflejando esa naturaleza y ese amor que Dios nos ha dado. Por eso dice que la oración, a través de la oración podemos reflejar el carácter del Señor. A medida que usted busque al Señor, usted está siendo obediente al Señor. Usted está obedeciendo su palabra, usted está buscándole, usted está queriendo conocerle más y parecerse a Él, manifestar su amor cuando ora por otros, cuando usted ayuda a otros a través de la oración, cuando usted lleva las cargas los unos de los otros, como dice la palabra, ¿verdad? Y también manifestar paz al venir al Señor a disfrutar de su presencia, ¿verdad? Y también se manifiesta la autoridad y su poder es a través de la oración. Entonces, en primer lugar, hermanos, la oración tiene el propósito de reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con nuestro Señor. Segundo lugar, hermanos, llevar a cabo los planes, propósitos y la voluntad de Dios en la tierra. Mire qué interesante, hermanos, este propósito de la oración. La oración es para llevar a cabo los planes, propósitos y la voluntad de Dios en la tierra. Ahí lo podemos ver en Mateo 6, 9 al 10. Mateo 6, 9 al 10. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Y dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren que esta es una oración pidiendo que el reino del Señor venga y pidiendo que se haga la voluntad del Señor. Hermano, esas vienen de ser nuestras oraciones, siempre pidiendo que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, en el mundo también, porque la voluntad del Señor es que todos se entreguen al Señor, que todos abran su corazón a Él. Nosotros tenemos que orar de esa forma, pidiendo que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay veces que nosotros no queremos aceptar la voluntad de Dios. A veces la palabra es tan clara que a nosotros nos está diciendo qué es lo que el Señor quiere. Pero a veces nosotros queremos acomodar esa palabra a nuestra conveniencia. Pero ahí andamos equivocados, hermanos, en ese tipo de oración. Debemos de ser bien claros cuando nosotros oramos. Uno de los propósitos de la oración es que se lleve a cabo la voluntad de nuestro Dios. Algunas necesidades de oración importantes, hermanos. ¿Qué es la oración? La oración es la columna vertebral de la iglesia. En Hebreos 6:4, es un pasaje muy conocido. ¿Recuerdan ustedes cuando está ahí la escogencia de los diáconos, de los 7 diáconos, verdad? Pero ahí los apóstoles mencionaron algo muy importante, ¿verdad? En el versículo 4, Hechos 6:4 dice, y nosotros, dice, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración.
¿Por qué? Porque estaban ellos trabajando en entregar comida a las viudas, ¿verdad? En ese momento dice que estaban sirviendo a las mesas y todo, y estaban descuidando este ministerio importante, ministerio clave, ¿verdad? Una iglesia que no ora es una iglesia enferma, es una iglesia débil, ¿verdad? La iglesia, su fortaleza es la oración. Dios actúa a través de la iglesia o el mover del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la oración. Entonces la oración es columna vertebral de la iglesia y esto nosotros debemos tenerlo muy claro y tenerlo en nuestra mente, ¿verdad? Queremos que nuestra iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia saludable, una iglesia usada por el Espíritu Santo. Tenemos que orar, orar, orar. La oración forma parte del plan de Dios. Primera Timoteo 2:2. Otros pasajes bien conocidos, hermanos. Y yo creo que para las hermanas que están aquí, que están recibiendo también los estudios de oración, están recordando todo esto, pero esto necesitamos estarlo recordando constantemente, porque a veces nos cuesta esto, dedicar tiempo a la oración, a pasar en comunión con el Señor. A veces nuestras oraciones solo son en la mañana, gracias Señor, y cuando desayunamos, gracias cuando almorzamos y cuando cenamos a veces. Pero debe ser parte de nuestra vida como cristiano, debe ser un estilo de vida, orar en todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? No importa en qué lugar usted esté. Primera Timoteo 2:2, ¿qué dice el Señor? Y está hablando de la oración, que oremos, dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, o sea, por los que están en puestos de autoridad, para que vivamos, ¿qué? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Miren cuáles son los resultados de orar por nuestras autoridades. A veces nosotros solo nos quejamos de las autoridades, pero ahí es donde nosotros no entendemos lo que dice la palabra. Entonces, o no queremos aplicar esa palabra porque nos resistimos a veces. Nos resistimos a orar por nuestras autoridades. La palabra de Dios nos manda. Y si somos obedientes, vamos a orar por el presidente, vamos a orar por los que están en el Congreso, vamos a orar por los de la corte, vamos a orar por cada uno de los alcaldes, independiente, hermanos, de qué color, de qué partido sea. El Señor nos manda a orar. Y Dios nos va a bendecir en ese sentido. Dios se va a agradar con nosotros, le vamos a agradar al Señor porque nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. El Señor es claro en su palabra, nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice su palabra y gozarnos y regocijarnos. Y dice que para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué tenemos que orar? Porque anhelamos vivir en este tipo de quietud, de reposadamente, como dicen, toda piedad y honestidad. Entonces vamos a orar porque el Señor le dé sabiduría a las autoridades, porque el Señor les bendiga, porque el Señor toque sus corazones y se entreguen a Él, que tengan temor del Señor. El versículo 8 dice, quiero, siempre estamos en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar. ¿A dónde? Donde vaya en el bus, ahí una hermana así lo mencionaba, vaya en el bus, está haciendo fila en un banco, está en su casa, está cocinando, está usted en su trabajo, está trabajando en la computadora, está en el campo, donde sea, y puede ir manejando y usted puede ir orando, ¿verdad? Dándole gracias al Señor cuando va viendo el paisaje, va viendo esto, el otro, cuando usted de repente mira para arriba y mira ese cielo tan maravilloso. O sea, el Señor quiere que oremos en todo lugar. Y dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo que Él quiere decir que estemos en paz con todos. Que andemos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Mire, dice, sin ira ni contienda, gozosos, como estaba compartiendo el domingo, llenos de amor, de gozo, de paz, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida y quiere que lo manifestemos. Cristo, hermanos, es nuestro mayor ejemplo de oración.
¿verdad? En Lucas 18:1, el Señor Jesús les menciona ahí, dice en Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire que les da esta parábola a sus discípulos, ¿verdad? Y les menciona de un juez injusto y una viuda. Ya conocen esta historia, ¿verdad? Pero tanta era la insistencia de la viuda que al final el juez no es porque tenía ganas de hacerlo, pero ya demasiado, dice, le voy a resolver. Entonces, al final dice, cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama, que somos sus hijos, ¿cómo no nos va a responder? ¿Va? Por eso el Señor le dice que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre y no desmayar. A veces nosotros empezamos con nuestra oración y cuando no tenemos respuesta, dejamos de orar, ¿verdad? Nosotros debemos de persistir. El Señor de repente nos va a dar respuesta. La respuesta a veces es no, o espera, o la respuesta está también inmediatamente, ¿verdad? Él conoce y Él sabe cuál es lo mejor para nosotros. Hay veces no responde oraciones porque nos cuida, porque no nos conviene. Y nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor en ese sentido, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debo orar? Debemos de orar al Padre en el nombre de Cristo Jesús, con la asistencia del Espíritu Santo. En Juan 14:13 y también el versículo 14, la palabra dice así, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Esa oración debe de ser siempre pedida en el nombre de Jesucristo. Y el Señor dije, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que pedir con fe, ¿verdad? Tenemos que pedir con fe. Ya dijimos dónde orar, pues en la intimidad donde Dios nos pueda ver y oír, como leímos el versículo al inicio de Mateo 6:6, ¿va? Debemos de orar en la intimidad donde Dios nos pueda ver y oír. Como dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay que decir algo, hermanos, en secreto, ahí con el Señor, en la fidelidad del Señor, ¿verdad? Hay veces nos gusta de repente que nos reconozcan lo que hacemos. Por eso el Señor nos quiere dar a entender que la recompensa va a ser dada para el cristiano, va a ser dada por el Padre. Así que no busquemos ninguna recompensa aquí en la tierra. Siempre esperemos que nosotros tenemos la recompensa en el cielo, que es mucho, mucho mayor, ¿verdad? Ya mencioné que debemos orar en todo lugar. Algo importante, hermanos, es la oración colectiva, la oración entre hermanos, unidos, entre la iglesia. Por eso es importante la reunión de iglesia, hermanos, orar como iglesia. Es una oración poderosa, así nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en particular, ¿verdad? En algo particular y piden a Dios por ello, y lo suyo, ¿verdad? Es poderoso y eficaz, hermano. Esa oración es poderosa y eficaz. Así como dice en Mateo 18, 19 y 20, ¿verdad? Dice Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice, se pusieran de acuerdo dos.
Si se pusieran de acuerdo 20, se pusieran de acuerdo 50. Por eso la oración como iglesia es una oración poderosa, hermano. Una oración que toca el corazón, del Señor, ¿verdad? El 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Vamos a ver algunos beneficios, hermanos, de la oración. El beneficio de la oración: si alcanza el espíritu de sabiduría y conocimiento. Vamos a ir ahí a Efesios. La carta de los Efesios. Efesios 1:17, ¿verdad? La oración del apóstol Pablo, dice. Está orando, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren las bendiciones o los beneficios de la oración, hermano. Cuando nosotros oramos como iglesia y oramos pidiendo o teniendo este tipo de pensamiento y este tipo de oración al Señor. Cuando nos acercamos al Señor, nosotros tenemos que estar orando por cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos pueda llenar de un espíritu de sabiduría, hermanos, para agradarle a Él. Esa es nuestra oración. Y que el Señor nos dé revelación, dice, en el conocimiento de Él, o sea, que le conozcamos cada vez mejor. Que cada vez tengamos mayor conocimiento de nuestro Dios. Y de esa forma vamos a estar más, como dice uno, amando al Señor, conociéndole mejor, acercándonos a Él, buscándole. Y esa debe ser nuestra oración. Pero a veces nuestras oraciones son muy yo. Pido por mí, pido por mí, pido por mí. Hermano, fíjese, a veces nosotros, en estas reuniones de oración, nosotros a veces nos estamos pidiendo por la conversión de los inconversos. A veces nos estamos pidiendo, ¿verdad? Porque crezcamos o que la iglesia sea llena del conocimiento de la sabiduría del Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo. A veces no estamos pidiendo eso, que alguien, mira hermano, quiero que oremos para que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, que el Espíritu Santo como iglesia nos mueva, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra iglesia y en nuestras vidas y que podamos compartir el mensaje de las buenas nuevas. No, nosotros siempre estamos pidiendo casi por lo nuestro, ¿verdad? Debemos de comenzar a orar de una forma bíblica, hermanos. De una forma bíblica. Sí, que sí debemos de orar por nosotros, pero hay que dar también espacio a que podamos orar por la voluntad del Señor, por lo que el Señor desea, por lo que dice su palabra, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Lo otro es unos beneficios, es que somos fortalecidos, afirmados en el hombre interior. En Efesios 3, 14 al 16. Efesios 3, 14 al 16. Ese era el tipo de oración del apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos ahí en 14. Voy a leer todo, dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y ahí dice el 16, ¿verdad? Ser fortalecidos con poder en el hombre e interior por su espíritu. Esas son los beneficios de la oración, hermano. Orar los unos por los otros, porque el Señor fortalezca a nuestro hombre interior. Cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, nosotros poder decir, gracias Señor,
Gracias, Padre. Te alabamos en medio de cualquier situación. Tú tienes control. Porque a veces nosotros lo decimos, es fácil a veces predicarlo, pero vivirlo nos cuesta, ¿verdad? Cuando ya se nos toca, pero tenemos que reflejarlo. Tenemos que reflejarlo y tenemos que hacer viva su palabra en nuestras vidas. Dios nos da a conocer su voluntad. Se mantiene la sensibilidad del espíritu, ¿verdad? Cuando oramos al Señor, ¿verdad? A través de la oración nosotros podemos conocer mejor o escuchar mejor su voz. La oración cambia nuestra manera de actuar también, hermanos, a medida que nosotros dedicamos más tiempo a la oración, incluso hasta la forma de orar. El Señor nos va cambiando y vamos haciendo oraciones conforme a su voluntad. Entonces, Él cambia nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Nos hará dignos de, como dice en Lucas 21:36, de escapar de muchas cosas terribles que de repente vienen para esta tierra. Lucas 21:36 dice, velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, la venida del Señor está cerca y viene una cantidad de cosas que vamos a estar viendo y cosas malas que vienen, porque la palabra de Dios lo dice, y dice, pero que el Señor nos va a librar. Tenemos que estar persistiendo, velando en oración, que el Señor nos guarde de todas estas cosas que vienen. Y dice que nos va a librar de la ira venidera. Cuando venga Cristo y nos lleve al cielo y empiece la tribulación, vendrán cosas terribles, pero no las vamos a ver. El Señor nos va a guardar, nos va a librar de todo eso. Entonces, hermano, la oración es algo que debe ser ya parte de nuestro vivir cristiano, ¿verdad? Un estilo de vida, la oración. Cada día usted tiene que conversar con el Señor, tiene que buscarle, tiene que tener intimidad con el Señor, ¿verdad? Y como les mencioné al inicio, ¿va? Los propósitos de la oración, reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. El otro punto era llevar a cabo los planes, propósitos y la voluntad de Dios en esta tierra a través de la oración. En conclusión, hermanos, Dios está interesado en nuestra disponibilidad. El propósito de la oración es que tengamos una mejor relación con Él y que su voluntad se cumpla aquí en la tierra. Tengámoslo ahí en nuestra mente, hermano. Lo más importante es que se cumpla la voluntad del Señor, no nuestra voluntad, la voluntad de nuestro Dios. Presentemos nuestros planes a Dios a fin de que Él nos ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. Seamos constantes en la oración, no desmayemos porque la venida de nuestro Redentor está cerca. Que Dios les bendiga, hermanos. Ánimo, mantengámonos en oración, fortalezcámonos a través de la oración, tengamos esa íntima relación con nuestro Padre Celestial. Él es bueno. Él es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, pero también no tolera el pecado. Y eso debemos de tenerlo muy, muy claro, ¿verdad? Así que Dios me les bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, mi Rey. Gracias por su palabra. Gracias por su amor, Dios. Y gracias por dejarnos, Dios, el recurso de la oración. Usted quiere que estemos constantemente, Señor, dependiendo de usted. Es una forma de decirle, nosotros no podemos hacer nada, Señor. Sin ti no somos nada. Y por eso acudimos a ti, Señor. Y queremos que usted nos guíe, que usted tome nuestra vida, Señor, y que el Espíritu Santo nos moldee y que nosotros podamos agradarle, siendo obedientes y haciendo su voluntad, Padre. Que no estemos pensando en nuestro propio beneficio, Señor, sino en el beneficio de tu obra, sino en tus planes, Señor. Gracias, bendito mi Rey, mi Dios,
Ayúdanos a crecer, a conocerte mejor cada día, Dios. Gracias. Gracias, Padre. Bendice la vida de mis amados hermanos en Cristo Jesús. Amén.